Buen día. Ok, el día de hoy vamos a analizar lo que vienen siendo artículos que competen a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde vamos a hablar directamente de lo que son los derechos humanos, que compete a lo que es la propiedad. El día de hoy vamos a analizar el artículo 14, 15, 16, 18, 19 y 20 que competen a nuestra Constitución, donde todos van directamente relacionados con materia de derechos humanos. Bueno, dentro de lo que es el primer artículo 14 constitucional, nos dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ok, nuestro nuevo sistema penal establece que todo individuo, todo imputado, tiene derecho a una asesoría jurídica, en cierto grado tener un abogado en el momento de ser aprendido, tener como tal ese beneficio, ¿correcto? Ningún criminal dentro de o imputado puede tener algún tipo de ser detenido sin tener algún precedente en base a una solicitud de aprehensión emitida por un juez, correcto. Entonces no nos pueden sustraer o nos pueden delimitar lo que es nuestra libertad si no tenemos como tal algún tipo de antecedente, correcto. Entonces, si en dado caso se llega a llevar a cabo, entonces estaremos violando los derechos humanos fundamentalmente de este individuo o de este ciudadano. En lo que compete en lo que es el artículo 15 constitucional, ok, bueno, este como tal no nos permite o no se autoriza la celebración de algún tratado para la extradición de algún reo político, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido o algún crimen en el país, ¿sí? Y como tal, tienen todo el derecho de generar todo este proceso conllevado en el país. Asimismo, también nos reservamos el derecho a poder generar algún cierto grado de extradición, tener algún tipo de tratado donde nosotros tengamos la obligación con algún país de cederle un ciudadano con las garantías políticas de nuestra constitución, de nuestra carta magna, y para que pueda ser juzgado en otro país. Entonces, como tal, tiene el beneficio total de poder llevar a cabo todo su proceso en este país, en los Estados Unidos mexicanos. Bueno, dentro de lo que compete a lo que es el artículo 16 constitucional, bueno, entonces aquí este artículo nos dice que no se podrá librar ningún orden de aprehensión sino por la autoridad judicial que alguien que pueda emitirla. No puede existir algún precedente de denuncio o querella de un hecho que la ley señale como delito. Debe ser prescripta por una pena preventiva en base a la libertad que puede ser dictada mediante un juez, mediante un proceso, ¿correcto? Y debe de coexistir algún hecho delictivo para poder establecer la posibilidad de que pueda regirse o pueda someterse directamente a lo que es el proceso, a ligarse directamente a lo que es el proceso. Entonces, toda autoridad debe de expedir algún tipo de orden, ¿sí? En base a la querella, en base a la denuncia correspondiente que previamente se haya establecido. Y la autoridad, el juez, todo lo que es este proceso, es el encargado de establecer la sanción correspondiente en base a la reparación del daño, en base a privar de la libertad, ¿sí? Y someterse a un centro penitenciario, ¿correcto? Bueno, de ahí, hablamos de lo que es el artículo 18, que nos dice que el sistema penitenciario es aquella base que respeta directamente lo que son los derechos humanos. Tiene un principal punto donde se debe de tener un cierto grado de reinserción en lo que viene siendo los imputados o en calidad de ya estar dentro de lo que es la población activa del centro penitenciario. Se le llevará a cabo la fijación de sus derechos humanos, el trabajo,
la capacitación para el mismo, tendrán como tal educación, sistema de salud, correcto, y también se le proveerá de cierto grado de deporte para que tengan los medios necesarios para lograr la reinserción del sentenciado a directamente a la población, o sea, tengan esa capacidad para ya no poder delinquir, ¿sí? Teniendo diferentes tipos de beneficios que la ley puede establecer, ya que durante el proceso de la impugnación de la pena que se le ha conllevado, pues ha tenido ese cierto grado de separación de lo que es la sociedad y pueda brindarse el beneficio de esa reinserción. ¿Cómo? Pues a base de diferentes programas, a base de diferentes actividades que competen este nuevo sistema, ¿sí? Y como tal pueda conllevar a una reinserción totalmente, pues que sea muy positiva directamente para el sentenciado. Cuando hablamos de lo que compete el artículo 19 constitucional, bueno, es aquella donde el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva o cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. O sea que el imputado al momento de ser detenido tendrá 72 horas para que el Ministerio Público pueda presentar las pruebas, presentar todo este proceso donde se le pida directamente a Fiscalía, se le vincule directamente al proceso, ¿correcto? Tiene como tal este margen de estas 72 horas para poderse imputar algún tipo de hecho delictivo que haya cometido. Si no es así, pues en automático se le brindará lo que es la libertad, ya que no se le pudo ligar a proceso, ¿sí? No se le pudo comprobar como tal o las pruebas no eran suficientes para poder llevar a cabo dicho acontecimiento, ya que dentro de lo que es el desarrollo de la investigación, pues se le genera algún tipo de protección a la víctima, tanto si son menores de edad, pues manteniendo con mucho cuidado lo que es el uso de la información totalmente personal, correcto, el uso de lo que son los testigos en base a la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. O sea, como tal, el juez puede ordenar prisión preventiva siempre y cuando sea un homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa y habitación o uso de programas sociales con fines electorales, ¿correcto? Todo aquello, y tomando en cuenta también lo que es la delincuencia organizada, todo aquello se le conllevará directamente a darle prisión preventiva, ¿sí? Y por último citaremos lo que es el artículo 20 constitucional, donde nos habla directamente todo lo que es este proceso penal acusatorio y oral que compete en nuestra actualidad, donde se le brindan lo que son los derechos al imputado, donde tiene toda la percepción de inocencia, donde se le tendrá que comprobar directamente todo este hecho delictivo que haya cometido, ¿correcto? Así se llevará a cabo o será en cierto margen muy riguroso porque hablamos de principios, tales citar como principio de publicidad, principio de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, ¿correcto? Entonces todos estos principios serán la base del nuevo sistema penal acusatorio, donde ya compete directamente a la autoridad hacer juicios orales públicos, donde se pueda tener el acceso libre para conocer todo ese seguimiento que conlleva a la formulación de pruebas, a la formulación del delito, a la formulación del debido proceso para poder establecer cuál será como tal el fin de este proceso, la pena que llegue a alcanzar, las pruebas que se lleguen a presentar y sobre todo cómo se puede llegar a la vinculación directamente de este proceso. Entonces, este artículo 20 en síntesis puede detallar lo que es el nuevo sistema penal acusatorio que compete directamente a los derechos del imputado
y derechos, reparación del daño en dado caso que sea necesario. ¿Correcto? Pues bueno, hasta aquí nosotros ligamos directamente estos artículos con lo que viene siendo derechos humanos. Sí, actualmente tiene gran énfasis, tiene una gran puntuación para poder establecer que nos rijamos directamente a lo que compete nuestra constitución o nuestros códigos de procedimientos penales, ¿correcto? Bueno, pues hasta aquí la síntesis, la información dada por estos artículos. Les agradezco infinitamente y pues nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias.